En esta parte del programa voy a conversar con Nigmer Evans, politólogo, director de Visor 360 Consultores o 360 Consultores y además integrante del movimiento Marea Socialista. Nigmer, como siempre, un placer que estés con nosotros. Bienvenido. Carlos, muchísimas gracias por el contacto. Un placer. Nigmer, para ti, ¿quién se equivoca? ¿El gobierno de alguna manera evitando a toda costa ese referéndum revocatorio a Nicolás Maduro o la oposición buscando la salida de Maduro por ese agujero que está en la Constitución que habla del abandono del cargo? ¿Cómo lo ves tú? Mira, Carlos, yo creo que se equivocan los dos. No hay pregunta más pertinente en este momento para darte una respuesta absoluta. Estas dos cúpulas que hoy conducen o pretenden conducir el destino del país, al final creo que las imágenes que ustedes han visto diagnostican claramente la pena que uno debe sentir como venezolano en relación con la conducción política tanto del gobierno como de la oposición. Unos porque son unos autoritarios y violan la Constitución, y otros que ante el autoritarismo lo único que hacen es responder fuera de la Constitución, inventándose subterfugios que evidentemente tergiversan cualquier valor democrático, y los dos despachando la voluntad fundamental del pueblo, que es la de la necesidad de que la gente se exprese de manera directa a través del voto y a través de un mecanismo inédito en cualquier constitución del mundo, que es el referéndum revocatorio, que hoy ha sido pisoteado por parte tanto del gobierno primero como después de la oposición, al simplemente despacharlo porque el gobierno lo despachó, y planteándose entonces ahora una nueva salida, pretendiendo rodear Miraflores el 3 de noviembre. En verdad que no sabemos quién es más torpe o quién tiene mayor capacidad de buscar ese reacomodo que al final lo que busca es tener preeminencia en un proceso de diálogo que va a terminar siendo una negociación en donde al final el más afectado va a ser el venezolano. Es decir, Nigmer, ¿tú no ves pueblo allí en ninguna de esas dos propuestas? Lamentablemente hay mucho pueblo en su movilización, Carlos, pero eso es una cosa distinta a los intereses que se mueven en las cúpulas. Los intereses de las cúpulas solamente están utilizando en este momento a las mayorías, a las movilizaciones sociales en función de sus intereses, y no está pasando lo contrario cuando se genera un proceso realmente de transformación o de cambio en una sociedad, que es las mayorías conduciendo a sus direcciones políticas a que tengan que acelerar los procesos para poder buscar un objetivo fundamental que debería ser hoy, por parte de estas dos cúpulas, de esta falsa polarización del país, la búsqueda del beneficio de las mayorías. Hoy, mientras ellos deciden o tratan de disputarse quién se queda con el poder, ninguno de los dos está discutiendo hoy qué vamos a hacer con la deuda externa, qué vamos a hacer con el presupuesto nacional, qué vamos a hacer con la renta petrolera, cómo vamos a reactivar el aparato económico del país, qué vamos a hacer con el salario del venezolano que está absolutamente depauperado, y qué vamos a hacer con la necesidad de reactivar una economía que a todas luces está lamentablemente afectando a los más vulnerables, que hoy están pasando hambre, que están comiendo si acaso una vez al día, y que además está afectando muchísimo lo que es la posibilidad de la calidad de vida de los venezolanos. Parece mentira que uno escuche y vea más de 100% de aumento del salario mínimo en un país, pero que sea a la vez perjudicial, porque esto prácticamente va a quebrar algunos sectores productivos que aún quedan operando en Venezuela. Carlos, el último año ha aumentado el salario en Venezuela un 400%, pero el problema es que la inflación de alimentos y comida para diciembre de este año va a ser de 1000%. O sea, te podrás imaginar la magnitud del desastre desde el punto de vista económico. Ya los venezolanos, en su mayoría, cuando se anuncia un aumento de salario, lo que hacen es entristecerse, porque al final, lamentablemente, es pan para hoy, hambre para mañana. La circunstancia dura de beneficio, de bonanza, unos 15 días, un mes, pero inmediatamente viene la elevación de los precios. De hecho, hoy estamos viendo ya cómo el dólar paralelo ya aumentó un 35% en 2 semanas, en el previo anuncio a lo que es el aumento del salario integral. Pero además, Carlos, lo más dramático es que si observamos bien lo del aumento del salario, nos damos cuenta que el salario mínimo venezolano desde el punto de vista del dinero que recibe la gente es de apenas 27, 28 mil bolívares, mientras que el resto del salario, aproximadamente ya casi 3/4 del salario, corresponden a una bonificación que no tiene repercusiones en las prestaciones sociales que acumula el salario. Eso quiere decir que hoy el gobierno de Maduro está haciendo exactamente lo mismo por lo cual el presidente Chávez llegó a la presidencia de la República, que es denunciar que el gobierno de
Caldera había bonificado y había destruido el salario venezolano con consecutivas bonificaciones. Bueno, así es que entiende el presidente Maduro que puede profundizar la revolución del presidente Chávez. Hoy no hay ninguna duda y la mayoría del pueblo hoy está muy consciente de que Maduro no es chavista ni es socialista, sino que es un pendenciero gobierno en general que lo que está es buscando preservar el poder, pero lamentablemente tenemos una oposición de derecha de la Mesa de la Unidad Democrática que es tan igual o peor que esa conducción y por lo tanto hoy la gran mayoría del pueblo venezolano no se siente identificada con ninguno de estos dos sectores. Sin embargo, no ha emergido, no emerge todavía un factor distinto que pueda canalizar todo el ímpetu y la fuerza que tiene el venezolano hoy por tratar de salir de esta trampa de polarización que no representa a las mayorías. Nickmer, yo quería tu análisis sobre el comportamiento que ha tenido hasta ahora el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Todas las sentencias favorecen o protegen al gobierno? Y te pregunto, ¿esto podría tener o estaría teniendo en este caso algún efecto negativo para la institucionalidad del país? ¿No le temes a un caos, que nadie respete leyes, que nadie respete normas? Lo he dicho en un principio, Carlos, te lo reitero, estamos a partir del 20 de octubre del 2016, cuando el gobierno a través de tribunales penales solapa el Poder Judicial sobre el electoral y decide eliminar el referéndum revocatorio, pues simplemente estamos ante la presencia de la instauración de un gobierno autoritario en Venezuela presidido por Maduro Moros. Ahora, por supuesto que después de una acción como esa, todo lo demás terminan siendo ligeras pantomimas para seguir acomodando el asunto. El Tribunal Supremo de Justicia pasó a un estadium de reacomodo como una dependencia absoluta del gobierno autoritario del presidente Maduro. No es que antes no lo fuese, pero ahora no tiene ningún tapujo en demostrarlo. Vemos recientemente lo de la partida de nacimiento, que debo confesarte que era un tema que para mí lo consideraba una estupidez, pero sin embargo, el hecho de que la nacionalidad de un presidente tenga que ratificarse por el Tribunal Supremo de Justicia, tenga que evidenciarse sin haber presentado la partida de nacimiento, sin duda alguna que deja en entredicho y pone en cuestionamiento incluso este tema que, insisto, había sido para mí un tema de segundo, de tercer, de cuarto orden. Pero además, todo lo que es la suspensión de los derechos democráticos y lo que es la sustitución de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, por supuesto que es una ofensa a cualquier concepción democrática en relación con la distribución de los poderes. Por cierto, que nuestra Constitución del 99 no solamente tiene 3, sino que tiene 5 poderes, pero parece que tener 5 poderes no es suficiente porque al no preservar las autonomías suceden cosas como esta. Tú hablas de gobierno autoritario, algunos expresidentes y presidentes ya, ONG, líderes mundiales, hablan de dictadura en Venezuela. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Mira, lo que pasa es que el presidente Maduro fue electo y no ha rebasado su periodo formalmente. Lo que está es evitando una evaluación intermedia, que es el referéndum revocatorio, y trata de conservar todavía formas dentro de las relaciones de los poderes para que en la literatura clásica de las ciencias políticas no podamos todavía hablar de manera formal de un dictador. Ahora, si tú me lo preguntas a título personal y como venezolano, te digo, por supuesto, que este es un dictadorzuelo, porque, ni siquiera el nombre de dictador le queda bien. Es una versión vulgar de dictadorzuelo, pero de manera formal, en cuanto a la categoría que le corresponde hoy, es un autoritarismo. Dejó de ser un autoritarismo competitivo cuando corre las elecciones de gobernadores fuera del periodo constitucional y elimina el referéndum revocatorio. Deja de ser competitivo, es autoritario plenamente, y ahora tendremos que ver cómo va a ir evolucionando. Creo que va en un proceso creciendo de evolución en relación con la posibilidad de la aplicación de muchísima fuerza para la preservación del poder, y ahí, por supuesto, entonces se va definiendo claramente la categoría de dictador. Sin embargo, insisto en llamarlo un gobierno autoritario, en respeto un poco de las ciencias políticas, ¿no? Nickmer, hoy veía un video captado por uno de nuestros equipos destacados allí en Caracas, en la capital venezolana, en el que se aprecia a niños, jóvenes, mujeres, buscando algo que salvar de la basura para comer. Allí están rodando precisamente esas imágenes. Están los señores allí que recogen la basura y estas personas revisando entre las bolsas antes de que sean lanzadas al camión. Y es una historia que se repite, Nickmer, y muy seguido además. Estas situaciones no evidencian una crisis de dimensiones insospechadas en revolución, en una revolución que el presidente Chávez llamó la revolución de los pobres, del pueblo.
recogiendo la basura. Carlos, yo no veía imágenes como esa desde antes de que el presidente Chávez llegara al gobierno. El presidente Chávez llegó al gobierno y realmente hubo una política humanista, más allá de los problemas y los defectos del modelo económico. Lo que sí hubo fue una profunda vocación humanista en función de atender primero a los pobres y sobre eso corregir cosas como la superación de los niños de la calle, la superación de la indigencia en la calle. O sea, hubo unas políticas certeras en ese sentido. Ahora, el presidente Maduro, inmediatamente empieza el periodo del presidente Maduro, este fenómeno empieza a reproducirse nuevamente. Y no fue con un barril de petróleo a 35, 40, 45, porque el presidente Maduro duró 1 año y medio con el barril de petróleo entre 100 y 80 dólares. ¿Qué quiere decir eso, Carlos? Eso quiere decir que la revolución, el proceso revolucionario, lamentablemente falleció con el presidente Chávez en relación con el gobierno. Y el presidente Maduro no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno del presidente Chávez, por lo menos en ese aspecto de la conservación y la preservación del criterio del humanismo, de la búsqueda, de la defensa de los más vulnerables. Hoy los más vulnerables vuelven a ser exactamente o están en peores condiciones que en la Cuarta República, porque además de ver el fenómeno reiterado, el volumen y la cantidad de personas es mayor, pero además también hoy existe un fenómeno llamado la dieta de Maduro, del cual el mismo presidente se burla. Pero la verdad es que la dieta de Maduro lo que tiene es a los venezolanos con 1, 2, 3, 4 tallas menos en relación a lo que había sido un crecimiento de la talla que se había desarrollado en los años de gobierno del presidente Chávez. Por eso yo insisto en decir y en separar estos dos gobiernos. No es lo mismo el gobierno del Maduro que el gobierno del presidente Chávez, por lo menos en el aspecto humanista. Ahora, en relación con los errores estructurales económicos y la dependencia de la renta petrolera, por supuesto, fue igual el gobierno los gobiernos de la Cuarta, los gobiernos de Chávez y el gobierno de Maduro. Ninguno ha podido superar el problema del rentismo en Venezuela. Es Nickmer Evans, politólogo, director de Visor 360 Consultores y miembro del movimiento Marea Socialista. Nickmer, como siempre, es un gustazo, es un placer escucharte. Un abrazo, gracias. Gracias, Carlos. Hasta la próxima.